El Antiguo Egipto es una de las civilizaciones históricas más apasionantes del mundo. Sus monumentales construcciones y sus espléndidas tumbas y templos llevan mucho tiempo conquistando a todos los turistas y amantes de la historia que visitan el país. Pero nada de ello sería posible sin el trabajo de los arqueólogos que trabajan sin descanso para descubrirnos los misterios de su pasado. Por ello, si quieres conocer cómo es el trabajo diario de un equipo de egiptólogos, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 22 del podcast de Historiae, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Durante más de 20 programas he estado solo o en compañía contando acontecimientos, biografías o procesos históricos del pasado. La mayoría de estos no se conocerían de no ser por las fuentes textuales o las investigaciones arqueológicas, que tanto han hecho por descubrirnos los misterios del pasado. En el caso de Egipto, por ejemplo, el estudio científico de su pasado partió a mediados del siglo XIX, con el desciframiento de la escritura jeroglífica, y se perfecciona y se profundiza más cada día. Para hablar del día a día de los arqueólogos profesionales que permiten que cada año descubramos nuevas cosas sobre el país de los faraones, tengo el gran honor de contar en este programa con Teresa Beckman y Francisco Martín Valentín. Entre otros muchos méritos, son profesores de egiptología del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y del Máster de Patrimonio Histórico y Literario de la Antigüedad de la Universidad de Málaga. Han dirigido también decenas de campañas arqueológicas tanto en Egipto como en España y han participado en multitud de congresos, exposiciones y publicaciones individuales y colectivas. ¿Qué tal están? Hola, buenas noches, Óscar. Muy buenas Encantada de noches. saludarte. Muy buenas noches. La verdad es que tenía muchas ganas de que llegara este día, porque creo que podemos hacer un gran programa y relacionado con algo que me interesa tantísimo como es el Antiguo Egipto. Pues nada, nosotros encantados de poder colaborar contigo y contar, bueno, pues en todo aquello que les puede interesar a tus oyentes. Y bueno, pues para nosotros es un placer. Sí, desde luego siempre es muy bonito poder dar a conocer los trabajos que se realizan. Solamente un matiz, en España no hemos hecho trabajos de arqueología ninguno, ¿eh? Solamente en Egipto porque somos egiptólogos. Ah, tenía entendido que sí, pero bueno, será un error de documentación. No pasa nada. Pues hoy están aquí con nosotros precisamente para hablar sobre su labor como directores del proyecto Visir Amenhotep Huy. ¿En qué consiste este proyecto y cuál es su objetivo fundamental? Bueno, el proyecto en sí mismo es complejo en el sentido de que tiene dos vertientes netamente separadas. Una ha sido y sigue siendo la excavación de una tumba, que es la tumba del visir Amenhotep Huy, que es la más grande de la necrópolis tebana perteneciente a la dinastía decimoctava, y la excavación con lo que es todo lo que esto lleva, ¿no? La investigación, documentación, etcétera, y luego la restauración de la tumba en sí misma para ponerla en valor. De manera que ambas actividades se complementan perfectamente, la una con la otra, como luego hablaremos más despacio, y tiene como objetivo finalmente pues preservar el patrimonio faraónico en este caso y tener el acceso a una fuente de información importantísima que pueda revertir pues en la consolidación de la egiptología de lengua española. Hmm. Y para que nuestros oyentes lo tengan claro, ¿quién fue este visir como personaje histórico? ¿A qué faraón sirvió y cuándo vivió? Bueno, el personaje en sí mismo, Visir del Sur, es decir, alter ego del faraón, fue un visir del rey o del faraón Amenhotep III, el noveno de la dinastía decimoctava,
padre de Ajenatón, esto es muy importante, que estuvo sirviendo a su faraón primero en el norte de Egipto y luego después en el sur, en Tebas, y que vivió uno de los momentos más críticos de la historia de Egipto, así en general, bien dicho, puesto que vivió los momentos previos a la revolución amarniense, la revolución atoniana, que como todos saben, pues llevó a cabo que se proclamase el dios Atón, el dios Sol, como el único dios excluyente de todos los demás del panteón egipcio, y diese lugar a lo que se ha dicho, que hay que verlo y discutirlo despacio, pero bueno, la creación o la fundación del monoteísmo, de alguna manera la concepción de un solo Dios excluyendo a los demás. Aunque digo que esto hay que matizarlo. Pero la idea en sí misma sigue conmoviendo las estructuras sociales de los momentos actuales a través de las grandes tres religiones eh, del monoteísmo, que son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Ujú. Sí. De hecho, creo que, por lo que tengo entendido, corríjanme si me equivoco, de la religión de Amarna, que a lo mejor se podría clasificar dentro de lo que llamamos enoteísmo, ¿no? Sí, sí, ciertamente, por eso decía los matices. Un Dios principal sobre los demás. Lo que pasa es que si entramos a analizar los principios dogmáticos de la religión atoniana, por lo que sabemos a través de los himnos del Atón, por ejemplo, una cosa es que no pudieran imponerlo, pero otra cosa es que no tuvieran voluntad de imponerlo. Lo tenían. Cuando en los himnos estos hablan de que realmente el Atón es el Dios único. Esto lo dicen. Pero no pudieron imponerlo, eso sí. Mm. Sí, supongo que también por falta no solo de influencia sobre todos los credos de los dioses que no querían abandonar a sus dioses, sino también por falta de voluntad en el pueblo. Mm. Claro, es que arrancar de la cabeza del pueblo egipcio después de milenios una concepción religiosa compleja y muy aculturada, muy trabajada y sobre todo no dogmática, que es lo más importante, pues resultaba imposible o prácticamente imposible barrer en muy pocos años todo este acervo religioso de las mentes y de la tradición egipcia para imponer una nueva idea completamente revolucionaria. Efectivamente, yo creo que la razón fundamental de su fracaso fue la falta de arraigo entre el pueblo. Sí, yo creo que sí, Mm. creo que sí. Volviendo al tema arqueológico, ¿desde cuándo lleva su equipo de profesionales trabajando en ese yacimiento? Bueno, nosotros, Francisco y yo, llevamos trabajando en Egipto exactamente 21 años, de los cuales hemos estado trabajando primeramente en otro proyecto anterior, que era el proyecto Senemut, que era la excavación, documentación y puesta en valor de la T353, que es la mal llamada segunda tumba de Senemut, porque después de nuestros trabajos aquello no resultó ser una tumba, sino un cenotafio que de una forma mística y religiosa Senemut iba a tener los mismos privilegios y derechos que a la soberana a que le servía, a Hatshepsut, ¿no? Cuando en el 2008 terminamos aquellos trabajos, previamente ya habíamos solicitado al Servicio de Antigüedades de Egipto una nueva concesión, que nos la concedieron precisamente en ese año, y en el año 2009, que fue la primera campaña, empezamos a trabajar en un yacimiento inédito que nunca antes se había excavado en la zona de Asasif. Asasif se encuentra en el circo rocoso de Del Bahari, o sea, estábamos muy cerca en el anterior yacimiento. Y la gran ventaja o la gran suerte para nosotros es que, como te decía, este yacimiento no había sido nunca antes excavado y nosotros hemos ido quitando pues esas capas de cebolla que es la historia del propio yacimiento y hemos ido encontrando pues cosas interesantísimas que ahora te vamos a ir explicando de diferentes momentos históricos hasta llegar a la tumba del visir, porque había un resto arqueológico que en algunas zonas del yacimiento es un yacimiento muy grande, ¿no? Es un macro yacimiento porque tiene más de 1000 metros cuadrados. Y entonces, pero en algunas zonas de este yacimiento teníamos hasta un depósito de hasta 8 metros. Y entonces, claro, ha sido muy complicado excavarlo, con muchísimo calor, bueno, pues ha sido muy, muy, muy complicado, pero al mismo tiempo muy satisfactorio. Mm.
Bueno, la verdad es que no me puedo imaginar pues lo difícil que debe ser realizar ese tipo de excavaciones, pues cuando el clima tampoco te acompaña. Y precisamente, ya que has mencionado que tiene más de 1000 metros cuadrados de extensión, quería preguntarte si han hecho alguna vez alguna estimación acerca del tiempo que haría falta en años, ¿no? Para pues dejarlo todo listo y decir que ya hemos terminado de descubrir todo el potencial de este yacimiento. Bueno, el potencial de yacimiento es muy grande, como te decía, porque aparte de esos 1000 metros cuadrados, claro, cuando nosotros pedimos el yacimiento, pedimos para la tumba del visir Amenhotep. Claro, cuando empezamos a excavar, empezamos a ver, empezamos a encontrar que el yacimiento, el lugar del visir Amenhotep se convirtió en un sitio santo donde años posteriores a la muerte del visir, la gente quería enterrarse allí. Total, que al final hemos encontrado 11 tumbas en la propia estructura o en la propia zona de estos 1000 metros cuadrados. Tres de estas tumbas ya las hemos excavado con la gran suerte de que dos de ellas estaban intactas y hemos encontrado sus ajuares funerarios, sus sarcófagos y sus momias. Estos sarcófagos, que son preciosos, que uno correspondería al final de la dinastía 20 y el otro correspondería a un sacerdote de la dinastía 21, 22, perdón, se encuentra actualmente ya expuestos, después de su restauración y todo, se encuentran expuestos en el Museo de Luxor desde diciembre pasado, que hubo una gran inauguración y va a haber una exposición temporal de todos nuestros hallazgos de 13 años de campañas durante un año seguido. O sea, que la gente que vaya a visitar pues, próximamente durante la Semana Santa o bueno, en los próximos meses, pues puede visitar los hallazgos de esta modesta misión arqueológica española que lleva trabajando allí, pues como te digo, 13 años. Hmm. Y después también habrá espacio en este podcast, evidentemente, para hablar más en profundidad sobre esa fantástica exposición que han montado en el Museo de Luxor. Pero ahora quería preguntarte más específicamente qué tal ha sido esta campaña de 2021, cuánto duró y qué se logró. Pues bueno, la campaña ha sido larga porque empezamos a mediados de septiembre y regresamos a España que acabó el 20 de diciembre. O sea, es una campaña bastante larga y bueno, pues la verdad es que en septiembre hace todavía demasiado calor en Egipto. Tuvimos días muy duros de trabajo, de 47 grados, o sea, horroroso y sin una gota de aire, porque bueno, la zona además no, el circo rocoso de Del Bahari, pues es un sitio de cuando hace aire, hace todo el aire del mundo y cuando no corre una gota, no corre nada, ¿no? Entonces, pero bueno, la campaña ha sido muy buena porque hemos hecho, como decía Francisco al principio, una de las partes del proyecto es la restauración de la tumba principal, que es la tumba del visir, que es la que no se nos puede olvidar. Y teníamos una labor pendiente bueno, no de catalogación, porque estaba todo catalogado, pero sí de una documentación más específica de aquella que es meramente cuando se va encontrando las piezas, que nosotros cuando encontramos una pieza, para que los oyentes lo entiendan, esa pieza lleva una fotografía, lleva un registro, lleva un número, lleva un dibujo, si llega al caso, y lleva una ficha y después se queda alojada en unos almacenes que tenemos allí in situ. Bueno, pero ahora como ya estamos en una fase de restauración de la tumba tiene alrededor de necesitamos como unos 10.000 fragmentos de relieves que tenemos todavía que restaurar, es un gran puzzle de unos relieves magníficos. Este año pues le hemos dedicado pues a de nuevo sacar todos esos relieves que tenemos en cajas perfectamente ordenados y hemos hecho una documentación más específica y también a través de programas informáticos estamos tratando que nos están auxiliando
pues de recomponer todos estos relieves para que después los restauradores, una vez que Francisco, otros compañeros del equipo y yo misma, pues vamos viendo cómo van encajando los textos por la epigrafía, claro, y a través de la epigrafía, a través de la informática, a través de la fotografía, cuando ya tenemos un bloque que está correcto y sabemos dónde va, se lo pasamos a los restauradores y ellos lo terminan colocando en el sitio que nosotros decimos, ¿no? Entonces, bueno, este año ha sido un trabajo muy, 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 muy técnico, pero también con unos resultados magníficos. Y ya para concluir, en medio de todo esto, pues llevábamos preparando esta exposición pues todo el año 2021, desde el enero pasado. Entonces, bueno, pues, pero ya una vez que a partir de septiembre, pues ya nos pusimos también a ratos pues a clasificar, porque se han expuesto alrededor de 250 piezas que estaban en los almacenes Carter. Los almacenes Carter, cuando una cosa son los relieves que te comentaba que están en estos almacenes que te decía, y cuando las piezas son de importancia, como pueden ser por los sarcófagos, amuletos, bueno, auseptis, estatuas, el servicio de antigüedades lo deposita en un almacén que tenemos que se llama los almacenes Carter, y cada misión tiene allí una habitación y entonces allí tenemos nuestras cajas con nuestros objetos, ¿no? Pues hemos tenido que hacer también ver qué piezas eran las más importantes y las más idóneas para esta exposición que queríamos montar. Hemos tenido que documentarlas otra vez, hemos hecho un catálogo que hemos hecho un catálogo en español, en inglés y en árabe, y que ha sido financiado por la Embajada de España en Egipto. Magnífico, ha sido una cosa grandiosa. Y bueno, pues todo eso, todo este estudio que hemos tenido que hacer de las piezas y todo, bueno, pues llevábamos hasta el 12 de diciembre, que ha sido cuando se hizo la exposición y se abrió al público y bueno, pues con gran éxito. La verdad es que escuchándoles, pues me he quedado fascinado, como embobado, solo viendo pues el fantástico trabajo y gran trabajo que debe haber sido montar todo eso en apenas 3 meses. Y a propósito de esa duración, quería decirles, porque a lo mejor a algunos de nuestros oyentes que no estén a lo mejor familiarizados con el mundo de la arqueología, les puede sorprender la poca duración de estas campañas. Porque en una campaña arqueológica anual, tú dijiste antes, ¿no? Que habían sido afortunados porque porque había durado 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que determina el tiempo que dura la campaña en un año? Dos factores, básicamente. Uno, la climatología, y no por este orden, y el segundo, el dinero. Porque allí en Egipto hay que pagar absolutamente todo. Es decir, la campaña funciona y se cubren los objetivos en función del presupuesto del que estás dotado. Mm, Solamente habría unos meses del año que no se podría físicamente trabajar, que es prácticamente desde el mes de abril hasta el mes de septiembre por la climatología, porque se hace imposible, pero bien podrían ser campañas de 3 meses hasta Navidades y otros 3 meses hasta marzo, ¿no? El problema siempre es la financiación, que es el caballo mm. de batalla de todas las misiones arqueológicas en Egipto, ¿no? O de casi todas. Así que Ya. la razón fundamental de no poder estar todo el año trabajando es porque no hay dinero suficiente para hacerlo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los trabajos de restauración son carísimos y que la restauración que se está haciendo en la capilla, y quizás para eso habría que hablar un poco de la estructura de la tumba, que tiene un gran corredor, un gran patio solar y lo que llamamos la capilla con 30 columnas. La capilla tiene 400 metros cuadrados, el patio tiene 300 y otros 200 y pico el corredor, o sea que es una tumba de unas dimensiones extraordinarias, ¿no? Pues digo que solamente en la capilla, que es donde se está trabajando, 30 columnas para alzarlas, que estaban todas destruidas, prácticamente todas, para alzarlas, para sujetar el techo y volverlas a su reposición con los estilos originales a través de los restos que hemos excavado, teniendo en cuenta que son techos de 6 metros de altura, de 6 metros y medio de altura, Sí, y en unos 7. en algunos 7, pues requiere una dotación presupuestaria enorme, con trabajos de especialistas
que de todo tipo. Pues necesitamos canteros, necesitamos expertos en el manejo de vigas de hierro, necesitamos trabajadores específicos de la reconstrucción de los elementos arquitectónicos faraónicos que requieren especialización. Necesitamos, obviamente, epigrafistas, que aunque, bueno, somos españoles y no cobramos, pero no deja de ser un capítulo que, como cualquier otro del trabajo que hace cualquier otro miembro del equipo, es valuable económicamente hablando, ¿no? Entonces, bien, todo esto que se integra requiere es un trabajo muy complejo. Esto, por un lado, la excavación, que duda cabe, que además que también requiere de equipos especializados, que si bien de momento no se trata más que de liberar de restos ciertos espacios de las tumbas y documentar adecuadamente, aparte de hacer trabajos delicados de restauración in situ, de documentación fotográfica, de todo lo que es la complejidad de un yacimiento arqueológico, pues también requiere una parte de capítulo importante. Y hay otra parte fundamental. Hay que contratar obreros egipcios y personal egipcio integrado dentro de nuestros equipos, que los tenemos, pues jefes de arqueólogos, jefes de restauración, etcétera, que estos señores sí cobran su salario mensual o semanal religiosamente y bien cobrado, ¿no? Entonces, quiere decir que todo esto requiere un esfuerzo económico importante Mm. al cual se llega o no se llega, entendámonos, ¿no? Entonces a veces hay que hacer de la necesidad virtud, ¿no? Pero en general no nos podemos quejar porque si bien no se pueden abordar todos los años todo lo que uno desearía hacer en el plan de trabajo, por razones económicas, pues no nos faltan simpatizantes que sponsorizan a veces con cantidades mínimas, ¿no? Y otras veces pues con algo más interesante o con materiales, de manera que las campañas se han podido desarrollar de manera ininterrumpida desde aquí en esta tumba, desde el año 2009 hasta la actualidad, lo cual no está nada mal. O sea, para mí eso es un hito, ¿no? Independientemente de los problemas que ha habido pues, con la revolución en Egipto, con el COVID, con un montón de cosas, nosotros nunca jamás hemos fallado ni dejado de trabajar una sola campaña. Y otra pregunta relacionada con esto que quería preguntarle, también destinada para sobre todo esas personas que no estén familiarizadas con el día a día de un yacimiento arqueológico, ¿qué pasa con el yacimiento los otros 9 meses del año? Es decir, ¿qué pasa cuando el resto del año, la mayoría del año, cuando no está siendo excavado? Bueno, pues ahora mismo la excavación el día 20 de diciembre la cerramos y se queda perfectamente cerrada, sellada, porque las tumbas tienen puertas. Entonces, según nosotros, según vamos abriendo tumbas, vamos poniendo sus puertas y una vez que dejamos de trabajar en ellas, en estos 9 meses que estamos en España o en otro sitio, pues lo que hace el Servicio de Antigüedades es que lo sella, lo lacra y se queda así hasta que volvemos a abrirlo nosotros. Y además se sella un libro, o sea que no se queda. Y aparte de eso, por las noches, todo el área arqueológica, todas las áreas arqueológicas tienen vigilancia. O sea que no se queda seguro, o sea, no hay ningún problema. Y con los almacenes pasa lo mismo. Nosotros tenemos, aparte de este gran almacén Carter, que tiene sus medidas de seguridad propias, tenemos 4 almacenes más y que pasa lo mismo que con la tumba. Se quedan cerrados y se quedan sellados, tan sellados que se tapian, se tapian con Mm. cemento. Y entonces, y aparte se lacran, ¿no? Se deja con un sello, o sea que se queda bastante seguro. Mm. Eh, la verdad es que no me imaginaba eso, lo de tapiarlo con cemento. Eso sí Sí, que me sí. ha sorprendido. Y se tapia, todas las puertas tienen sus puertas de hierro, como te digo, con su candado, con su lacre, y aparte, para mayor seguridad, pues Mm, se quedan, el servicio de antigüedades se pone unas ladrillos y piedras y se sella con cemento. mm, Se hace un muro Se delante hace de un la muro puerta para que delante. nadie pueda tocarlo. Es área arqueológica. Las áreas arqueológicas en Egipto y específicamente en Tebas tienen un control muy exigente, de manera que nadie puede entrar allí sin permiso ni autorización del Ministerio de Antigüedades ni de la policía, ambos. De manera que tal. Y ahí hay unos guardianes que están fijos todos los días, que vigilan la zona, hay iluminación por la noche. Aquello es una zona que, vamos, ni siquiera nosotros, cuando acabamos la campaña, eventualmente, si vamos paseando por allí y queremos entrar, tenemos que pedir permiso y hay veces que pueden no concederlo,
porque es área arqueológica. Si estás allí es para trabajar y si no, tienes que irte. No puede haber nadie que no tenga los permisos exactos por el tiempo exacto y concreto de desarrollo de los trabajos. Mm. Pues está bien saberlo, la verdad, para quedarse tranquilo durante el resto del año. Pues sí, 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 la sí, verdad sí, que sí, sí. francamente, sí. Y bueno, vamos a situarnos en una campaña arqueológica anual normal, ya sea la de 2021 o la de otros años, y vamos a situarnos en el día a día. ¿Cómo es un día típico en una excavación arqueológica de estas características? Bueno, de entrada se madruga muchísimo, porque con las temperaturas que hacen, pues lo que tenemos y aparte hay que aprovechar mucho la luz solar, ¿no? Nosotros nos levantamos a las 4:30 de la mañana, te pegas una ducha, desayunas y a las 6 de la mañana ya estamos en el yacimiento. Ya en nosotros tenemos un equipo muy grande, somos 38 personas, 32, 38, varía un poco las campañas, ¿no? Pero en ese círculo nos movemos. Y ya, pues dependiendo el área, o sea, o dependiendo tu especialidad, pues hay, porque tenemos desde restauradores de la tumba, como te hemos explicado, o tenemos ceramistas, tenemos arqueólogos, tenemos antropólogos, tenemos epigrafistas, tenemos fotógrafos, tenemos dibujantes, o sea, es que es un equipo muy, muy, muy grande, ¿no? Y entonces cada sector sabe lo que hay que hacer y entonces, bueno, pues cada uno está con su tarea diaria, ¿no? Y entonces, bueno, pues un yacimiento, o sea, nosotros cada año nosotros hacemos una propuesta de trabajo, pero cierto es que el terreno manda y entonces a veces, pues imagínate, como te comentaba, cuando de repente tú descubres una tumba intacta, pues todo el plan que tú tenías de trabajo se te viene abajo, ¿no? Entonces tienes que dedicarte a esta tumba intacta, a documentarla, a sacar, pues en este caso, bueno, como te he contado antes, pues un sarcófago intacto que apareció, bueno, después pues todo la burocracia que lleva y todo. Entonces, el terreno manda un poco, entonces cada año es un poco diferente, ¿no? Porque vamos viendo, por ejemplo, hay años que en la excavación salen muchísimas momias, eh, tenemos un almacén solamente dedicado a las momias y para que tú te hagas una idea, tenemos alrededor de más de 500 momias. A veces no están enteras, a veces son restos humanos, pero son parte del cuerpo de lo que fue una persona, ¿no? Entonces lo consideramos una momia, ¿no? Entonces, claro, todo eso lleva una clasificación y un estudio, porque ya te digo que tenemos momias desde la dinastía 18 hasta época romana. Entonces, hemos ido estudiando diferentes momentos históricos pues, y nos han dado interesantísimos resultados, ¿no? Pues, por ejemplo, como en época romana ya la evisceración del cerebro no se hace, ¿no? Y las momias las envolvían en betún, o sea, las modificaban en betún y les ponían pan de oro, que eso es una modificación muy diferente a la que se podía hacer durante la dinastía 18. O sea, te da, por ejemplo, nos da, en nuestro yacimiento concretamente, sí que este tipo de cuerpos nos está indicando que pertenecen a un alto segmento de la sociedad. Creemos que por los restos de las momias que hemos encontrado y también por los restos de los sarcófagos y amuletos y estatuas con nombres, todo aquel que se enterró en esta zona pertenecía a los sacerdotes del clero del dios Amón o que pueden ser de alto clero o bajo clero, pero todos pertenecían al clero de Amón, o casi todos. Y de ahí que el tipo de modificación sea muy bueno, muy bueno. Eso es una característica que además se mantiene hasta época romana, como te digo. O sea que esa es una de las cosas que hacemos. Otro año, o sea, en por ejemplo, tenemos también cientos y cientos y cientos de cerámica. Entonces, bueno, pues hacer a veces el puzzle de la cerámica y cuando vas juntando las piezas hasta completar una jarra. El tema de la epigrafía, que también es uno de los capítulos importantes, como te decía antes Francisco,
pues es que la restauración de la capilla implica muchos departamentos. El primero es el de la documentación, que bien se hace por fotografía y dibujo, y después está Francisco, que con su gran ojo epigráfico, pues nos va indicando a veces cómo tiene que ir el texto, ¿no? Y qué es lo que tenemos que buscar en los almacenes para ir completando estas piezas. O sea, ese es el día a día. A las 10 de la mañana paramos y nos tomamos un café, un bocadillo, una fruta, lo que cada uno quiera, y media hora después pues continuamos nuestros trabajos y dejamos de trabajar alrededor de la una y media más o menos, porque el calor, como te decía, sobre todo en septiembre y octubre es, vamos, horroroso. O sea, horroroso, horroroso. Y entonces, bueno, pues hasta la una más o menos aguantamos. Una vez termina nuestro quehacer en el propio yacimiento, nos volvemos a casa, una ducha rápida, una comida, una siesta, porque si no, no aguantas. Y por la tarde ya pues empiezas a pasar a limpio un poco pues el trabajo del día, ¿no? Pues en mi caso la fotografía, porque me encargo de la fotografía. Pues la fotografía, en el caso de Francisco, Mario y algún otro compañero, pues el tema de la epigrafía, ¿no? Están en contacto para ver pues esto, aquello, o vamos observando cosas. La restauración, pues igual, ¿no? Entonces se van haciendo informes diarios, porque después al final de cada campaña hay que hacer un gran informe con todo lo que se ha hecho durante la campaña, que no solamente es para nosotros, sino también hay que entregarlo al servicio de antigüedades, ¿no? Pues eso es un poco el día a día. Después, el único día que descansamos es el viernes, que, bueno, que el viernes, pues en lugar de dedicarlo a descansar, pues nos cogemos y nos vamos a visitar monumentos, alguna tumba nueva, algún templo, y habitualmente solemos hacer algún tipo de clase in situ para, sobre todo, la gente que llega nueva, que está estudiando historia o egiptología, pues poder explicarle in situ pues diferentes aspectos de la cultura faraónica, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el día a Sí, día que hacemos. yo añadiría dentro del día a día, cuando se trata del área de excavación, como todo el mundo profesional del tema sabe, las tumbas o los lugares de excavación se dividen en lo que se llaman unidades de excavación, UE, con unos criterios previos en base a una planimetría que se ha establecido de manera también anticipada para formar esto en cada una de estas unidades de excavación las cuadrículas. Una cuadrícula es un cuadrado convencional de unas dimensiones estimadas, no estimadas, fijadas, pero convencionalmente, que cada yacimiento tiene su extensión. Depende de lo grande o pequeño que sea el sitio donde estás excavando. Bien, ahí se van haciendo excavaciones muy cuidadosas con una técnica muy precisa que es a base de paletín, básicamente, porque cuando los restos no requieren otro tipo de trabajo más fuerte, pero en todo caso muy cuidadoso, bajando o descendiendo por una mínima, pueden ser, depende del terreno y de la composición del terreno, 15. entre 10-15 centímetros de altura, ¿no? Esos niveles que van bajando, si es que dan estratigrafía, hay que estudiarlos de una manera determinada, porque luego depende del área, ¿no? El sitio de una tumba no es lo mismo que una zona de ocupación, como si hubiese sido una ciudad, ¿no? Que se trabaja de una manera concreta, no es un sitio de ocupación. Por tanto, la tumba tiene una forma de trabajo más bien de documentación de lo que existe, quitándolo muy ligeramente en una labor que llamaríamos de limpieza, más que de excavación en el sentido propio del término, puesto que hay restos de acumulación o bien de saqueos o bien de la erosión y de las tormentas de arena. No porque la gente haya vivido allí, sino al revés. Han ocupado la zona, sí, para preparar las tumbas, etcétera. Quiere decir, el tratamiento es específico y esto se vigila con una serie de personas que se destacan para controlar cada cuadrícula y que en cada unidad de excavación, y hacer las labores propias correspondientes. Cuando llega un momento, pues hacer documentación fotográfica, como decía antes Teresa, o por dibujo si aparece algún hallazgo, o si aparece lo que se llama en inglés features, que es como imaginemos un objeto que está enterrado en posición casi vertical u oblicua, que obliga a despejar alrededor mucho más de esos 15 centímetros hasta dejarlo exento, ¿no?
Bien, esto requiere un trabajo también técnico que se decide con los arqueólogos, dependiendo del entorno, cómo realizarlo. Es decir, una labor muy dedicada y muy cuidadosa. Cuando se van encontrando restos concretos, después de haberlos documentado, si son orgánicos, pues me refiero a momias o cosas por el estilo, o bien objetos de madera, los objetos de madera se restauran, se consolidan in situ antes de ser removidos para tener la seguridad de que se mueven con seguridad. Y si son inorgánicos, pues pensemos piedra o cerámica o cualquier otro objeto metal, pues eso, una vez que se han quedado exentos y han quedado documentados, se levantan, se les abre una ficha, que es como un carnet de identidad propio de la pieza, con su número, que será el número que vaya al libro de registro, y que coincide ya para siempre con ese número para, es como ya digo, el carnet de identidad de esa pieza, ¿no? Independientemente de que luego después haya modificaciones, porque puede ser una pieza rota en varios fragmentos que han aparecido en sitios diferentes y que una vez que se consolidan todos juntos pasan a tener un solo número en registro. En fin, todo esto ya es un sistema de control interno. Pero que es muy importante y es fundamental, porque, por ejemplo, para hacer la labor de restauración que se está haciendo en la capilla actualmente, con varios miles de fragmentos de relieves, porque se destruyeron muy cuidadosamente por razones de que el visir fue perseguido, por razones políticas, pues destruyeron todo lo que habían puesto en las paredes. Ahora que estamos buscando en almacenes para reconstruir los paneles de decoración que adornaban los muros de la capilla, estamos dándonos cuenta de la casi perfecta técnica de excavación que se llevó a cabo en los años correspondientes a la excavación de la capilla, que nos permiten controlar al detalle cada uno de los fragmentos encontrados, porque los tenemos debidamente registrados, porque los tenemos debidamente controlados en el almacén, en sus cajas, sabemos en qué caja está cada fragmento, y los tenemos interrelacionados. De manera que la mayor, el mayor premio que se puede recibir cuando ya es un proyecto de largo tiempo como es este, y los mismos que han excavado son los que están restaurando, que es nuestro caso, nos damos cuenta efectivamente del alto nivel de perfección en la excavación y en la metodología de registro y documentación que permiten ahora ir directamente a los cajones a coger los fragmentos de relieves como si hubiésemos visto los relieves puestos en las paredes antes de ser destruidos. Eso realmente es algo muy notorio y muy importante. Sí, la verdad es que no sé qué pensarán nuestros oyentes, pero a mí todo esto me está apasionando, la verdad. Y precisamente hablando de nuestros oyentes, a lo mejor entre las personas que nos están escuchando hay un joven historiador o arqueólogo o arqueóloga o historiadora apasionada del antiguo Egipto y que quisiera participar en una excavación como la de ustedes. Entonces, ya que han mencionado a lo largo de sus respuestas el tema de que los equipos van variando y eso, pues yo quería preguntarles que, ¿qué podría hacer alguien interesado en excavar con ustedes? ¿Tienen algún tipo de requisitos específicos que buscan en las personas que forman su equipo? Vamos a ver, sí. Todos los años, en enero, nosotros, y hasta finales de febrero, o sea que todavía estarían a tiempo, nosotros abrimos una campaña para que nuevos investigadores, nuevos arqueólogos, cada año va variando, ¿eh? O sea, porque a veces hay, dependiendo de la campaña que vayamos a hacer, pues necesitamos más restauradores o más arqueólogos, dependiendo, ¿no? Y entonces, bueno, a través de redes sociales y fundamentalmente a través de los convenios que tenemos con diferentes universidades, bien en España, como en la Universidad de Málaga, donde, como bien sabes y bien has dicho al principio, nosotros damos clase de egiptología dentro del máster de patrimonio, pero también tenemos convenios con universidades de Hispanoamérica, como es el caso de Colombia y es el caso que hay en varias universidades, dos concretamente en Colombia, Externado y Medellín, y también en la Universidad de Rosario en Argentina. Bueno, pues las personas que no solamente está circunscrito a estas universidades, no puede venir cualquier persona, pero sí es cierto que estas universidades tienen prioridad a la hora de hacer la selección, ¿no? Entonces abrimos este Field School para que la gente venga
a formarse con nosotros en arqueología egipcia o en restauración o en epigrafía, dependiendo lo que ya te digo que cada año pedimos, ¿no? Y bueno, después la universidad les dota o no de su beca, eso es independientemente para ellos. Y porque como una de las cosas que te ha comentado Francisco, nosotros somos una entidad privada y nosotros no tenemos ninguna ayuda del gobierno de España y todo lo que hacemos es gracias a al tema, a los propios recursos de nuestra propia institución a través de nuestros cursos, nuestros viajes, etcétera, y también a base de los GoFundMe que cada año hacemos, donde amigos del proyecto y gente interesada en este caso la egiptología o que es amante de la historia, nos quieren aportar su pequeña contribución, que por muy pequeña que sea, para nosotros siempre es muy grande, ¿no? Porque muchos pequeños hacen un mucho. Entonces, bueno, pues con todo esto es con lo que nosotros hacemos las campañas, ¿no? Y los estudiantes que quieran formarse, pues todavía están a tiempo de ir a nuestra página, que si me permites la digo, que es www.ieae.es o también la de la propia campaña, que es www.visiramejotep.es. Entonces, en esas dos páginas pueden ver el tema de cómo mandar su currículum y después se pasa una selección y después de esa selección, pues siempre elegimos entre 10 y 12 personas que vienen a formarse con nosotros cada año. Pues yo creo que escuchándoles, la verdad es que me ha dado mucha pena e incluso vergüenza de que a lo mejor que ninguna institución pública de este país pues le apoye a grandes profesionales como ustedes que hacen un trabajo increíble para fomentar el conocimiento de no solo ya de la historia del Antiguo Egipto, sino que al fin y al cabo es la historia universal y el patrimonio histórico universal. Entonces, pues me parece bastante indignante, si puedo decirlo así, que, eh, que no solo las administraciones públicas, sino también la propia sociedad en sí, pues no valore como debería a estos, no solo a los egiptólogos, sino en general a todo tipo de arqueólogos. Y bueno, tampoco es algo que me extrañe porque también, o sea, no hace falta irse a Egipto. Tenemos a un montón de arqueólogos e historiadores que están muy infravalorados y maltratados y desprestigiados en nuestro propio país. Entonces, también quería preguntarles en este sentido, ¿cómo ven ustedes la situación actual del mundo profesional de la arqueología? Antes de pasar a contestarte esto, sí que quiero decirte que en nuestro caso es la propia sociedad, la sociedad civil, fuera de las administraciones de cualquier signo político, son las que hacen posible este proyecto. Como te decía, Mm. hay muchísimas aportaciones privadas, que te digo que pueden ser desde 5 euros a otras cantidades y entonces precisamente son ellos lo que sí que hacen posible, que conocen el proyecto desde hace Mm. muchos años, conocen nuestra trayectoria, han ido a visitarnos allí en muchas ocasiones y han visto lo que estamos haciendo y deciden apoyarnos, ¿no? O sea que en nuestro caso sí que tenemos el respaldo social, no el institucional, pero sí el social. Y bueno, ya sabes que bueno, es que el dinero público no llega a todo el mundo. Y España lo que tendría que cambiar es su mentalidad y fomentar más lo que se hace en otros países europeos, que es precisamente nuestra idea, ¿no? Que sea la sociedad civil la que si quiere tener arqueología, me da igual, en este caso es Egipto, pues sea la que lo soporte, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta, pues hombre, la verdad es que teniendo también en nuestro país un gran patrimonio histórico de una categoría que es uno de los primeros del mundo, si no el primero, pues la verdad es que lamentablemente pues las administraciones solamente se mueven si les interesa con los votos, hay que decirlo así, ¿no? Y entonces todo aquello que les dé votos lo hacen y aquello que no les da votos pues no lo hacen. Entonces esto es una desgracia que bueno, que es que también es cierto
que también habría que implicar más a la sociedad civil en estas cosas, ¿no? Porque la gente piensa que todo es gratis y la cultura nunca es gratis, siempre hay alguien que tiene que pagarla. Sí, bueno, además hay otra cosa que es obvia. Si los planes de estudios están incidiendo en la retirada de las humanidades, si el tema de historia ya está prácticamente siendo descartado de todos los niveles de formación, ya no hablo de la universidad, sino anteriores, y en la universidad tendentes a desaparecer, va a ser difícil que la sociedad, que se integra precisamente de este tipo de gente que se ha formado en estos sitios, pues considere como propio un trabajo de esta naturaleza, que lo hablábamos antes a micrófono cerrado, parece que sea como una especie de locura personal de los que ponen en marcha estos proyectos o un puro diletantismo, lo que no es cierto, porque la aportación que se produce a través de esos trabajos al acervo cultural, lo que quiere decir a la vida de una sociedad, para que sea más sana, para que sea más libre, para que sea más justa, pues es un tema muy importante que surge, entre otros sitios, surge de excavaciones como esta, ¿no? Pero claro, la cuestión es saber si esto interesa o si no interesa. Eh, pues probablemente no interese tanto como pensamos. Y luego Mm, también es cierto, y hablando sin pelos en la lengua, que este tipo de cosas siempre tienen su pequeña política cortijera, ¿no? Esto es muy típico español, ¿no? Y con esto creo que se me está entendiendo perfectamente bien, ¿no? Pues bueno, ser investigadores independientes, tener un gran proyecto como es nuestro caso, porque es un proyecto de un gran nivel y muy ambicioso y que está siendo además muy considerado internacionalmente, pues tener un proyecto de esta naturaleza como investigadores independientes es casi una proeza, ¿eh? Porque si no te debes a alguien o algo o a alguna organización, no cultural, estoy hablando, pues lo tienes bastante complicado, ¿eh? Pero precisamente yo creo que esa es la demostración de cuando una sociedad está viva, cuando hay personas, y está mal que lo diga yo como nosotros, pero es así, que han decidido coger un camino que es simplemente el de la investigación, el de la libertad de investigación, el de la ciencia, para poder hacer, ya digo, más justas, más libres, más independientes a las sociedades en las que estamos viviendo, ¿no? Porque la sociedad necesita mucho de este fermento. mm. Sí, tienes toda la razón, Francisco. Y de hecho, cuando inauguré este podcast, en el programa número 1, hice un monográfico acerca de todos los motivos por los que humildemente pensaba que la historia y el conocimiento histórico y la profesión de historiador en general, pues son hoy más necesarios que nunca, teniendo en cuenta pues los caminos que está llevando la sociedad de hoy en día. Pero bueno, pasemos a hablar de algo más agradable, Sí, sí, porque correcto. sí, porque tal y como dijimos al principio del programa, eh, ahora mismo están de enhorabuena porque recientemente han inaugurado una exposición para celebrar el aniversario del Museo de Luxor. Entonces quería que nos contaran específicamente algo sobre esta exposición, qué podemos encontrar en ella si viajamos hasta Luxor para verla y hasta cuándo van a poder verla. Vamos a ver, esto te lo va a contestar Teresa porque aunque los comisarios hemos ido ambos, he de decir en público que la gran organizadora desde el punto de vista museístico ha sido ella. Científico lo hemos hecho los dos, evidentemente. Pero le voy a dar el paso a ella para que explique los detalles, pero quiero subrayar una cosa. Lo que supone esta exposición, coincidente con ese aniversario del museo, es ni más ni menos que un galardón para el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto en reconocimiento a los proyectos, dos, porque hemos llevado ya dos a cabo en Egipto, desde el año 2000 hasta la actualidad. Quiere decir que para nosotros esto implica, y ha sido así, un reconocimiento de las autoridades egipcias y de la egiptología egipcia e internacional acerca del excelente trabajo que ha estado realizando el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto en la preservación, investigación, documentación y restauración de documentos importantísimos, pero muy importantes en la arqueología egipcia, concretamente en la zona de Tebas.
Y ahora Teresa es la que te va a explicar un poco todos estos detalles que pedías. Bueno, pues muchas gracias Francisco, pero también tengo que agradecer al equipo del instituto que ha colaborado conmigo, como es Mario Méndez, Virginia Monge, Blanca Puerta, Salvador Naranjo, que fueron los que, y Elizabeth Sepúlveda y Flor Nicolari, que fueron las personas que estuvieron conmigo bueno, y Francisco, por supuesto, que es la parte científica, que elaboramos el catálogo, hicimos un vídeo, bueno, pues todo el montaje museístico yo lo tenía más o menos organizado, pero bueno, con todos, o sea, esto fue el equipo que yo realmente tuve para poder realizar esta magnífica exposición. La exposición surge, como decía Francisco, como algo propio de las autoridades egipcias que nos eligen como misión para llevar a cabo la celebración del 46 aniversario de la inauguración del Museo de Luxor. Y además coincide con que este año 2000, que es un año muy importante egiptológicamente, pues nosotros cumplimos también como institución 25 años, ¿no? Y entonces se enmarca también dentro de estas celebraciones que va a haber durante todo este año, ¿no? La exposición pues ha contado con 230 piezas, como decía hace un momento, y donde hemos expuesto los ajuares funerarios de las dos tumbas inéditas que encontramos, una cantora de Amón, un sarcófago magnífico, y también de un sacerdote llamado Azejenjonsu, y también con su ajuar funerario, y también, curiosamente, hemos encontrado la tumba también, esta estaba violada, de su hermano que se llamaba Paedirijonsu y entonces de él, que se ve que tenía un cargo mucho más alto dentro del clero de Amón, del templo de Amón de Tebas, pues hemos encontrado un gran ajuar funerario con pues desde un cuchillo de plata para que se utilizó en su momificación, algo muy raro, porque no hay que yo sepa, ningún otro ejemplo en ningún museo del mundo, un clíster de cerámica fayenza que se utilizaba también para la modificación, bueno, una cantidad de useptis, estatuillas funerarias, gran cantidad de amuletos, escarabeos, bueno, pues la verdad y después una parte súper importante que formó parte de lo que fue el ajuar funerario o de los elementos, mejor dicho, de la tumba del visir Amenhotep, ¿no? La tumba del visir Amenhotep no la hemos encontrado, la tumba en sí misma, ni su cuerpo, pero sí hemos encontrado elementos importantes como, pues, por ejemplo, los martillos que estaban utilizando los obreros cuando la tumba se separó, se dejó de construir. Hemos encontrado pues jarras jubilares para la celebración del primer Jebsé de Amenhotep III, donde este hombre participó. Hemos encontrado los sellos con los cartuchos reales de Amenhotep III y lo que contenían estas jarras, y sobre una estatua del visir, que aunque es de época posterior, porque como te dije hace un rato, el visir fue un hombre, se consideró después porque había sufrido por parte eh, de los atonianos, había sufrido persecución y posteriormente muerte, pues en el acervo cultural del pueblo quedó como un hombre santo. Y allí se erigieron, después de la restauración de Tutankamón, en la zona pues levantaron seguramente algún tipo de estatua, porque la hemos encontrado, y en la época ramesida incluso hay grafitis donde la gente iba piadosamente a orar a la tumba del visir porque le consideraban una especie de hombre santo entre los hombres y Dios, ¿no? Entonces, entonces todo esto ha sido, y una pieza que es una de las más importantes, pues es una estela que yo espero que ahora Francisco intervenga y cuente un poco más sobre esta estela. Y para mí una de las piezas más bonitas de toda la exposición es una pequeña estatuita
de una concubina en marfil, que da la casualidad de que además la encontré yo, y bueno, pues con su collar de cuentas, que también lo encontramos y está expuesta. Y realmente yo creo que es una de las piezas también más relevantes de esta exposición, junto con una estela que ahora Francisco te va a Sí, vamos explicar. a ver, la exposición de conjunto, desde el punto de vista científico, historiográfico, tiene un objetivo. El objetivo es mostrar no solamente los trabajos de la tumba, sino mostrar a través de los trabajos de excavación que se han hecho un histórico de la necrópolis desde el siglo XIV antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, ininterrumpidamente, lo que quiere decir que nuestro tema de información es grandísimo. Allí hemos encontrado una serie de columnas con unas inscripciones que han probado la corregencia entre Amenhotep III y Amenhotep IV Ajenatón. Y hemos encontrado una serie de elementos clarísimos que nos hablan de un periodo que estaba en blanco en los libros de egiptología, que son los 5 años tebanos de Ajenatón, que no se sabe casi nada de ellos, pero nosotros hemos averiguado muchísimo con la excavación y la actuación del visir como personaje que encabezó la oposición a la revolución amarniense en Tebas. Esto no viene en los libros, esto lo hemos descubierto nosotros. Y la exposición muestra el conjunto de objetos que nos muestra el histórico de esta tumba. Esta gran tumba, la más grande de la necrópolis de la dinastía XVIII, repito, que a su vez se convirtió en necrópolis en épocas posteriores, como el tercer periodo intermedio, baja época y época romana y grecorromana. Por tanto, tenemos un ejemplo vivo, y eso se ve en la exposición, de cómo evolucionó la necrópolis tebana en este lugar a lo largo de todos estos siglos. Pues ya ven, amigos, ya ven lo importante que es reivindicar el trabajo de los arqueólogos en general y de los egiptólogos en particular, porque la historia, gracias a estas investigaciones, se reescribe continuamente o casi continuamente, y tenemos cosas que a lo mejor hace 5 años eran imposibles o eran totalmente desconocidas, y ahora resulta que sí que son posibles y conocidas, y hay que volver a reeditar los libros porque han cambiado la historia. Y bueno, para ir ya terminando esta entrevista, yo quería pues que darles como la oportunidad de promocionar un poco su proyecto en las redes sociales, ¿no? Porque supongo que tendrán redes sociales tanto para el proyecto del Visir como para el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Entonces, si alguien quiere seguirlos en las redes sociales, ¿dónde podemos encontrarles? Bueno, antes de que te dé las coordenadas, Teresa, decir que en estos días va a aparecer un libro nuestro que habla precisamente del reinado de Amenhotep III como el Atón viviente, que recoge todas las conclusiones a partir de los hallazgos de las excavaciones en la tumba referidas a este periodo. Y ahora las coordenadas te las da Teresa. Pues sí, en redes sociales, pues antes mencioné la página, pero si me permites lo voy a volver a comentar, es www.ieae.es, es la página del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. La propia del proyecto es www.visiramenhotep.es. En Instagram nos pueden encontrar en IEAE-proyecto Visir Amenhotep. También tenemos página con el mismo nombre, tanto en Facebook y en Twitter, exactamente iguales. O sea que estamos también en redes sociales y la verdad es que somos también bastante asiduos de ellas y estamos todo el día colgando cosas para el gran público que nos pueda seguir de cualquier forma. Maravilloso. Y ahora, pues, sintiéndolo mucho, tengo que decir que hemos llegado al final de esta entrevista. Ahora mismo, yo solo quiero expresarle mi agradecimiento infinito a los dos por habernos hecho un hueco para hablar sobre este tema tan apasionante. Yo creo que a partir de este podcast, cualquiera que haya admirado la historia del Antiguo Egipto, admirará también, si es que no lo hacía ya, la labor de buenos profesionales como ustedes que hacen un trabajo totalmente imprescindible y totalmente admirable. Así que por ello, solo quiero decirles muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.
por darnos esta oportunidad de contar lo que más amamos, que es investigar y trabajar en Egipto. Ahora sí, ha llegado el final del programa 22 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Teresa o a Francisco, o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!